Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es poder estar con ustedes otra vez acá a través de este medio, por lo menos poder compartir estas verdades del libro de los Hechos que hemos estado estudiando yo ya por bastante tiempo. Les dije que el libro de los Hechos era largo, así que espero que estén llevando conmigo esta carga y podamos aprender también el día de hoy este interesantísimo capítulo que nos toca por delante. Gracias a los hermanos que han saludado vía Facebook o vía WhatsApp o aún personalmente, los hermanos de la iglesia. Gracias por su ánimo, gracias por sus palabras. Como siempre les digo, aprovechen lo que es bueno, dejen a un lado lo que es malo. Lo bueno es el Señor, lo malo es mío. Échenme de toda la culpa a mí, que no tengo problema en recibir el castigo. Pero bueno, seguimos adelante. El libro de los Hechos realmente ha sido excitante y he escuchado buenas palabras de ustedes. Ninguna mala, quizás las malas no las quieren compartir conmigo. Pero no importa, hermanos, sigamos adelante, que la gloria siempre debe ser para el Señor. Hoy nos toca un capítulo sumamente interesante, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo que algunos han llamado el centro tanto histórico como teológico de este libro. Y es clave para nuestro estudio. Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición sobre este tiempo. Y por cierto, tengo que dividirlo en dos capítulos, en 12 sesiones de estudio, porque es bastante largo, especialmente la parte aplicativa, lo que para nosotros correspondería el día de hoy. Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar, darle gracias a Dios por este rato y así podemos compartirlo de la mejor manera. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos, gracias por la bendición de contar con el Espíritu Santo dentro de nosotros que ha prometido guiarnos a toda la verdad y recordarnos lo que tú mismo nos enseñaste, Jesús. Gracias por la bendición de este medio, gracias por la ayuda de Jonathan Pirela, de la iglesia Hope Chapel Presbyterian, y gracias por cada hermano que participa en todo esto, sabiendo, Señor, que la gloria y la honra siempre es para ti, porque tú eres el único que la mereces y eres el único a quien se la debemos, Señor. Gracias porque nos permites tener todas las herramientas para hacerlo. Dirígenos en este estudio, danos tu sabiduría, tu guía, que tu Espíritu Santo abra la luz de nuestros ojos espirituales, nuestros corazones, Señor, para poder ver y entender tu palabra. Pedimos cada esto y te pido por cada hermano y hermana que está viendo este video en su momento, que tú le guardes y le bendigas. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, voy a empezar leyendo entonces el libro de los Hechos, capítulo 15. Como dije, un poquito extenso porque voy del 1 al 35. Y repito, vamos a verlo en dos sesiones porque tiene mucho que tratar. Dice así la palabra del Señor en Hechos 15, capítulo 15, versos 1 al 35. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los acepta dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratar ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos,
creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, que nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, y reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo entiendo que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Bersabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les ha dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, a quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificios de los ídolos, de sangre y de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algunos días allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Vemos entonces, hermanos, porque les estoy diciendo desde el principio que este es un capítulo realmente interesante y clave, porque lo ponen muchos de los estudiosos de la palabra como el centro, no solamente histórico del libro de los Hechos, por la situación que se está discutiendo, sino también el centro teológico, repito, por la enseñanza tan clave teológica que están mostrando aquí los apóstoles en este pasaje que acabamos de leer. Que es esa relación, ese famoso debate entre la relación entre los gentiles y la ley judía o la ley de Moisés. Sin duda, repito, es el centro de esta estructura, tanto como libro como teológica de todo esto que estamos tratando. Ya la iglesia de Jerusalén en verdad había tratado el tema ligeramente y había sido aceptada la salvación entre los gentiles. Muchos creían que los gentiles tenían que circuncidarse, especialmente como dice lo que leímos, los de la secta de los fariseos, que hacían ese énfasis muy fuerte y lo leímos también un poco más adelante. Sin embargo, ahora se llegó, por decir así, como decimos a veces en Venezuela, se llegó al llegadero. No podía ir más allá, tenía que tratarse el asunto claramente y definirse claramente, aunque se creía esas cosas, y lo leímos ahí en el versículo 5 que acabamos de leer.
La decisión tenía que tomarse, pero tomarse a nivel de dirigencia de la iglesia, a nivel de la gente más importante, por decirlo así, en ese momento. Y la iglesia lo hizo porque tenía grandes implicaciones trascendentales para entender lo que es el cristianismo y lo que iba a ser un cristiano en adelante, de ahí en adelante, en especial en su relación con la ley de Moisés, y ya lo hemos dicho. Este pasaje entonces seguro que ha traído mucha discusión por muchos años, y no solamente lo que dice, sino la forma de explicarlo. Por cierto, los historiadores dicen que este pasaje más o menos se remonta al año 49 después de Cristo. Ya la iglesia había caminado un tiempo, habían pasado muchas cosas. Pero aquí vemos el pasaje con detenimiento y vamos a ir poco a poco. Repito, tenemos que hacerlo en 2 capítulos, en 2 sesiones de estudio, porque en verdad trae mucha información que no quiero pasar por alto, por guardar un tiempo. Nunca me ha gustado hacer estos capítulos, estos estudios muy largos. Yo sé que ustedes tienen que verlo después en su casa. Algunos lo ven mientras trabajan, otros lo ven mientras descansan. Bueno, cada quien lo ve en su tiempo, ¿verdad? Pero no me gusta hacerlo tan largo, por eso cuando hay cosas importantes no me gusta atropellar el mensaje, sino más bien poder descansar. Desde un principio del estudio, les recuerdo a los que están conmigo desde el principio que no tenemos apuros. Si el Señor nos encuentra bien y nos encuentra estudiando Hechos, no creo que se enoje porque no hemos terminado. Al fin y al cabo, tenemos tiempo para esto. Así que vemos a Pablo y a Bernabé cuando van a Jerusalén por esta situación que está pasando. Habían llegado a Antioquía, ya los apóstoles Pablo y Bernabé habían estado trabajando ahí por un tiempo, y llegó otra gente que venía de Judea, Antioquía, y trajo un mensaje chocante para esa situación. En el verso 24 aclara, después de un tiempo, que no venían con la autorización de los dirigentes de la iglesia. Se aclara más adelante, pero en ese momento prácticamente ellos venían diciendo que venían enviados por Jerusalén para decir estas cosas que estaban enseñando. Y confundió, por supuesto, a estos nuevos cristianos de Antioquía. ¿Qué es lo que estaban insinuando? Bueno, ya ustedes recibieron todo esto, este mensaje lo recibieron, pero no han ustedes recibido todavía la salvación por no haber llegado al centro, por decir así, que es la obediencia a la ley de Moisés. Ellos insistían en esto y los apóstoles están diciendo esto, así que traemos este mensaje. Por cierto, hermanos, esto es lo que algunos han llamado, y lo vamos a discutir un poquito más adelante, el escándalo del cristianismo. ¿Qué es el caso del cristianismo? La gran verdad del evangelio. Y voy a hacer énfasis en este corto estudio varias veces. Dios lo hizo por nosotros y para nosotros. La salvación no depende de mi decisión. La salvación es una decisión de Dios para mi vida. Y lo podemos leer en muchas ocasiones, en muchas partes de la palabra, pero voy a hacer énfasis 2 o 3 veces en este mismo tema, porque creo que es un tema central para nosotros. La salvación nuestra depende exclusivamente del deseo de Dios de salvarnos y no de ningún acto humano de nosotros. Y ese era el gran choque con Pablo y con Bernabé también en este caso, ¿verdad? Y Pablo dice en Gálatas 5:11 que si él predicara la circuncisión lo dejara tranquilo, porque entonces no habría ningún escándalo que discutir. Pero la idea de que la necesidad de la circuncisión o de obra humana para la salvación quita el actuar de Dios, quita el protagonismo de Dios, quita el trabajo de Dios y lo pone sobre nosotros. Y la salvación nunca puede estar de nuestra parte, porque por supuesto no lo lograríamos, porque no tenemos esa capacidad de autosalvarnos. Así que si Pablo dice predicara, ahí en Gálatas 5:5, perdón, si Pablo predicara la circuncisión, por supuesto el evangelio tendría que ser escandaloso. ¿Y por qué es escandaloso el evangelio? ¿Por qué digo eso? Salvar a un ladrón en la cruz, por supuesto que es escandaloso. Un hombre que había vivido toda su vida, una vida desastrosa, que al punto de que era condenado a muerte, ahí mismo, en la cruz, Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escándalo y terrible escándalo. No apedrear a la mujer adúltera, como la trajeron a Cristo, hallada en adulterio. No apedrearla porque la ley lo decía. Escándalo entre ellos. Por supuesto que era un escándalo y era muy, muy terrible. Cenar con Zaqueo.
Cenar con Zaqueo era un gran escándalo y Cristo lo hizo. Y rodeado de otros grupos de personas que no eran muy aceptados para los judíos. Tocar a un leproso, escándalo. Por supuesto que era un escándalo. Y Cristo por eso, digamos así, que escandalizó. Por eso lo hago otra vez el énfasis. Nuestra salvación no es por mis obras. Son los méritos de Cristo Jesús que alcanzó esto. Y este era un escándalo para ellos. ¿Cómo que no tengo que hacerlo? ¿Cómo que no es por mis obras? ¿Cómo que no soy yo quien lo logro? No. Nuestra salvación no es por mis obras, solo por los méritos de Cristo Jesús. Por supuesto que este era un escándalo. Y un escándalo muy perturbador, especialmente en el pueblo judío, que por siglos había estado acostumbrado a luchar, a lograr, a trabajar para lograr esa salvación. Y por supuesto, enfrentar esto era un escándalo completo. Por eso, desde el principio, en el versículo 2 claramente lo dice, ¿verdad? Lo leo. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes. Dice que subieron a Jerusalén para tratar este asunto. Era un escándalo. Se había formado serio controversia en este caso. Y la palabra aquí lo explica así, mire, provocó un altercado y un serio debate. El asunto era serio, ahí en el versículo 2 es donde estaba leyendo. Y entonces, ¿cuál es la decisión? Bueno, vamos juntos a Jerusalén, donde están los apóstoles originales de Jesús, donde están los ancianos originales de Jesús, para verificar estas cosas que estamos discutiendo. No sigamos hablando aquí. Ya aquí llegamos a un punto donde no hay más discusión. Usted dice una cosa, yo digo otra. Vamos ahora al centro del cristianismo en esa época, Jerusalén, para discutir estas cosas. Por eso se eligió a ese equipo para ir a Jerusalén para tratar este asunto. Inclusive en el viaje dice que iban predicando y había alegría donde se contaban estas cosas. Entonces pasamos ahí en el siguiente paso a donde llegan a Jerusalén y hacen todo este concilio o proceso donde se reúnen para discutir esto. A pesar de la alegría que se sentía, ¿verdad? Pero había nuevos convertidos y dice claramente de la secta de los fariseos. Interesante ese pasaje. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Recuerden bien, miren lo que estamos leyendo. Había creyentes que enfatizaban esa doctrina. No que no eran creyentes, creyentes que pertenecían al grupo de los fariseos. Lamentablemente siempre ha habido eso entre nuestro grupo y nuestra iglesia, ¿verdad? Gente que pertenece a ciertas doctrinas, a ciertas tendencias y por supuesto quieren que todo el mundo venga para acá, para el lado mío del sartén, que aquí está más caliente el asunto. Pero claramente aquí vamos a ver la discusión que surgió. Los apóstoles se reúnen, en el versículo 6 lo dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. No dice que toda la iglesia se reunió. Aparentemente era una discusión entre el liderazgo de la iglesia. Eso sí, no se ocultó la controversia teológica que se estaba formando. No se ocultó, no se tapó un poco con tierrita, como decimos también, toda esta situación. Se abordó abiertamente esta controversia teológica y se abordó con valentía y se abordó abiertamente. Por supuesto, aquí dice que hubo varias discusiones donde se reunieron y entonces dice que habló primero Pedro. Por supuesto, no detallan todo lo que se habló en toda esa reunión. Me imagino que fue excesivamente larga todo este proceso, pero ahora relata que Pedro habló. Pero recuerden una cosa, Pedro fue el que inicia todo esto. Cuando Cornelio, ustedes lo deben recordar. Por eso él se levanta y empieza a hacer su primera exposición. Algunos dicen, y ustedes pueden recordar allá en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21, esa situación donde se dio algo parecido y Pedro estaba cambiándose de bando y Pablo tuvo que regañarlo, dice fuerte y públicamente, porque cuando no estaban los que creían en la circuncisión, Pedro estaba
muy junto con los gentiles, pero llegó este grupo y Pedro empezó a separarse, inclusive había arrastrado a otros con él, como en el caso de Bernabé. Ustedes pueden leer este caso en Gálatas 2:11. Gálatas 2:11 hasta el 21. Lean el caso porque es interesante ver cómo Pablo tuvo que traer a Pedro otra vez al camino correcto porque él mismo estaba flaqueando. Sin embargo, aquí Pedro se levanta. No están muy de acuerdo los historiadores si ya ese caso de Gálatas 2:11 al 21 se había dado. Muchos concuerdan en que sí, ya se había dado ese caso y ahora Pedro lo que estaba era trayendo su propia experiencia, no tanto como apóstol, recuerden que Pedro era un apóstol del Señor, pero más bien en su trabajo misionero. Por eso creo que tenía la autoridad para hacerlo. Yo personalmente creo que el caso de Gálatas fue primero que esta situación, así que Pedro venía con toda autoridad a discutir esto y habló la verdad. Cuidado aquí. Él habló la verdad, no lo que prefería. Quizás Pedro, como buen judío también, prefería aquello que los otros estaban diciendo, pero no era la verdad. Y Pedro se debía a la verdad, no a sus preferencias. Por eso hacía ese énfasis. La puerta de la salvación de los gentiles se abrió por iniciativa de Dios. Él mismo lo vio. Y está recordando el caso de Cornelio, que ya estudiamos juntos. Dios dirigió cada paso en ese proceso para que Cornelio y su familia llegaran a la salvación. Dios lo dirigió todo. Por eso tenía, por supuesto, un costo alto que aceptar. Y lo dice en el versículo 7. Lo leo para ustedes. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que aceptaba, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Qué evidencia más grande que esa, que Dios lo estaba aceptando. Y aquí lo vemos claramente. Si ustedes recuerdan eso, ya cuando estudiamos el capítulo 10 del libro de los Hechos, Dios ha decidido quitar las barreras. Dios ha decidido no hacer más distinciones. Entonces dice el versículo 10, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro habla claramente y muy valientemente algo que había estado escondido, quizás solapado entre muchas enseñanzas, ¿verdad? Los judíos se vanagloriaban de que ellos podían o llegaban a cumplir la ley. Pero Pedro dice, ¿quién la ha cumplido? Ni nosotros ni nuestros antepasados lo han logrado. Y repito, valientemente Pedro trae eso y muy contundente declara, ni nosotros ni nuestros antepasados. ¿Por qué insistir a esto? E insistir en esto, dice Pedro, es provocar directamente a Dios. Por eso Pedro afirma en el verso 9 también, ¿verdad? Y lo dice con mucha claridad. El verso 9 lo leo para ustedes. Sin hacer distinción alguna entre nosotros, purificó sus corazones por la fe. Pedro pone el dedo exactamente donde se debía colocar. La salvación es un acto de fe donde Dios interviene directamente en la vida de la persona y es por la fe únicamente donde esto se puede recibir. Y esa fe también viene de Dios, por cierto, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 11, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no deja lugar a la duda de cuál era su pensamiento, aunque quizás por su preferencia, como lo dije antes, tenía otras ideas. La verdad era lo que él estaba predicando y el versículo 11 lo aclara. Más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Más contundente y más claro no podía ser este gran apóstol misionero Pedro. Por eso dice, ningún ritual mosaico podía darnos a nosotros la salvación. No hace falta ninguna otra cosa, ni circuncisión, ni guardar otra cosa. Y está muy claro lo que dice aquí Pedro en este libro de los Hechos. Por cierto,
Prácticamente es uno de los últimos momentos que aparece Pedro en el resto de los libros de los Hechos. El resto del libro de los Hechos va a ser mucho centrado en los trabajos misioneros de Pablo. Pero él legitima la misión a los gentiles casi en su última obra de aquí en el libro de los Hechos. Por eso adelante continúa más Pablo después de su trabajo. Por eso en el versículo 12, ahora entra a intervenir Bernabé y Pablo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo. Recuerden una cosa, en las lecciones pasadas lo había dicho, que el lugar de los nombres había cambiado. Primero era Bernabé y Pablo, después era Pablo y Bernabé, y ahora vuelve a nombrarse, Lucas vuelve a nombrar otra vez a Bernabé y a Pablo. Por supuesto que Bernabé era mucho más conocido en la iglesia de Jerusalén que el mismo Pablo. Y ellos enfatizan que esas señales, dice que contaron en el verso 12, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos, los gentiles. Ellos exponen que las señales de Dios habían sido una confirmación de lo que ellos ahora iban a estar explicando claramente. Esas señales. Dice que después de ellos compartir esto, se levanta alguien llamado Jacobo. Dice en el versículo 13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y empezó. Jacobo, un gran líder, por cierto, de la iglesia en ese momento. Si ustedes buscan el nombre de Jacobo también en Gálatas 2.9, lo nombran como una columna de la iglesia. Jacobo, Gálatas 2.9. La historia no bíblica dice que Jacobo, gran líder, murió lapidado en el año 62 después de Cristo. Así muere Jacobo según la historia que se narra, ¿verdad? No una verdad bíblica exactamente, pero sí una gran verdad histórica. Pero Jacobo se levanta como un gran líder y empieza la declaración de mucho significado de parte de Jacobo, su primera declaración. Siendo un judío verdadero, claramente en el versículo 14 lo deja ver. Y habla de Simón Pedro en este caso. Nos ha expuesto, y toma primero a Pedro para hablar, nos ha explicado o nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Y usa el capítulo y al profeta Amós, usa Deuteronomio 14:4 para hablar de estas cosas. Y claramente dice, de entre las naciones, Dios estaba escogiendo un pueblo, no solamente el pueblo de Israel, pero entre las naciones estaba escogiendo para ahora tener un pueblo. Por eso hace mucho énfasis de no distinción entre uno y otro. Escoge un pueblo entre muchas naciones y lo dice desde el principio. No es esto ahora nuevo. Desde el principio, desde los profetas se narraron estas cosas y se explicaron estas cosas, pero nosotros no la veíamos. Y ahora sí la estamos viendo de cómo Dios lo sigue haciendo. Entre las naciones, Dios debía tomar un pueblo para sí. No solo un pueblo, Israel, repito, sino un pueblo entre muchos pueblos que él estaba escogiendo. Citó Deuteronomio 14:2, citó también Amós, el profeta Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Dios escogió de entre muchos pueblos a un pueblo para que fuera el suyo. Entonces, claramente después de esta narración, dice en el verso 19, después de citar a los profetas, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Interesantísimo que el mismo Jacobo, con su gran experiencia como columna de la iglesia, como leímos allá en Gálatas 2:9, claramente dice, estos son trabas, estos son impedimentos, son barreras al corredor que no le impedirían, o le impedirían más bien correr libremente. No pongamos más trabas. La circuncisión es una de esas trabas que ponemos a los gentiles o que queremos poner a los gentiles. Por eso, claramente hace una declaración muy valiente, muy valiente. Hagamos estas cosas, más bien debemos escribirles que se atengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre.
En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad a quien lo predique y lo lee en las sinagogas todos los sábados. Al fin y al cabo, la ley de Moisés se lee todos los sábados en las sinagogas y lleguen ahí y pueden oírle. Qué interesante que Jacobo hace esa valiente declaración. Solamente prácticamente dos cosas: comida e inmoralidad sexual. Y muchos dicen, ¿por qué hablas de la comida aquí, Jacobo? Si es parte de la ley. Después vamos a discutir ese pedacito, pero ahora les adelanto que prácticamente Jacobo estaba como recordando a los gentiles: respeten un poco la sensibilidad judía, porque esto de la comida, por supuesto, que era gran parte de la ley. Y estoy seguro que ofendía a los judíos sentarse con gentiles en la misma mesa y ellos comiendo algunas cosas, a pesar de que ya habían hablado de todas estas cosas. Sin embargo, Jacobo exige, por decir así, la sensibilidad de los gentiles acerca de esto. Entonces vemos el desarrollo ahí del versículo 15 hasta el final. Leemos el desarrollo de todo esto. Recordemos que para los judíos era una cosa fuerte esto de la pureza. Y era algo importante. Cuando comían con los gentiles y que esa comida prohibida era algo serio para ellos. Por eso Jacobo prácticamente, repito, habla de la sensibilidad de los gentiles de que guarden estas cosas. Por eso Jacobo pone prácticamente estas prohibiciones muy específicas: alimentos, carne en sangre, lo dedicado a los ídolos, y después habla de la inmoralidad sexual. Por supuesto, aquello referente a la ley, y era más por la sensibilidad con los judíos, pero por supuesto la inmoralidad sexual sí la pone como algo muy importante también. Y por cierto, vamos a hablar de ese tema para la próxima clase. No puedo meterme en las dos cosas en esta clase, que necesito ya caminar porque el tiempo, por supuesto, que se va moviendo. Pero hace énfasis en inmoralidad sexual, algo lógicamente prohibido a los cristianos. Recordemos que en ese tiempo, por cierto, no muy distante o muy diferente a esto, algo que se debería advertir claramente. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias con tiempo, pueden leer en 1 Corintios 5, 9 al 11. La hermana Gladys siempre me pide que repita las citas porque tiene que escribirlas. Adelante, hermana Gladys. 1 Corintios 5, 9 al 11. Pero ese es el énfasis especial, y repito, la próxima clase discutiremos un poquito más con detalle esta parte de la inmoralidad sexual, porque es clave, porque es el mismo caso nuestro. Ya no tanto tenemos problemas con la comida, que si lo ahogado, que si la sangre, que si los animales impuros, pero por supuesto que este caso de la inmoralidad sexual es un caso que debemos tratar con mucha delicadeza hoy, porque también es un problema grave entre nosotros el día de hoy, y la semana que viene lo vamos a discutir si el Señor lo permite. Ya, al fin y al cabo, la ley ya se lee en las sinagogas, por eso se envía a esa delegación de hermanos para que lleven este mensaje y aclaran el 24. Esta gente, nos hemos enterado que en algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, le han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que le han dicho. Claramente los apóstoles aquí, los ancianos de Jerusalén, aclaran que esta gente había ido sin su autorización. Por eso, en los versos 25 y 26, Pablo y Bernabé y Pablo y Bernabé son despedidos, se les trata con elogio, se les trata en buenos términos, y se hace esa conclusión muy interesante en el versículo 28 del capítulo 15. La conclusión, ¿cuál es? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos, y lo vuelvo a especificar: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes de evitar estas cosas. Esta es la conclusión de aquella famosa reunión, la conclusión de aquella famosa discusión. Ahora podían escribirlo, ahora podían dejarlo en claro, y es interesante que todo esto produjo gran alegría entre los hermanos que la recibían. La incertidumbre de los días anteriores se había quedado atrás. Ya estaba claro lo que pensaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Ahora dice que esto produjo gozo y alegría entre los hermanos. Valió la pena la discusión, valió la pena el trabajo, valió la pena la lucha
entre estos grupos, aunque les advierto una cosa, no se acabó con esto. Y no se acabó hasta el día de hoy muchas veces, hermano. La pura verdad es que ni siquiera hasta el día de hoy se ha acabado. Seguían otras discusiones. Pero para ese momento se había acabado. El gran paso se había dado. El gran paso para poder cumplir la gran comisión se había dado. Se habían quitado las barreras entre judíos y gentiles. Ya oficialmente la iglesia de Jerusalén por escrito había puesto su decisión y ahora podía con gozo seguir adelante, ¿verdad? Dice el versículo 31. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Apoyados por Judas y Silas, que eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Qué bueno sería poder aún tener esta enseñanza que dieron Judas y Silas, ¿verdad? Lamentablemente la Biblia no puede contener todo porque sería un libro, por supuesto, inmensamente grande, difícil de manejar. Pero sin embargo, aquí está la historia. Por cierto, quiero hacer aquí, antes de terminar, un énfasis especial en un libro recién salido de un hermano cristiano que lo leo mucho, lo sigo mucho en sus conferencias. Es el libro del hermano César Vidal, Los primeros cristianos. Está recién salido al comercio. Yo sé que a veces a los hermanos fuera de los Estados Unidos les cuesta mucho conseguir estas cosas por sus precios, pero en los Estados Unidos pues guarda un precio bastante módico. Se llama Los primeros cristianos, del doctor César Vidal, un gran teólogo, historiador español que vive ahora en los Estados Unidos exilado. Los recomiendo ampliamente si lo quieren ubicar. Pero prácticamente da el libro de los hechos, no solamente su enseñanza teológica, sino que hace también su aclaración histórica. Muy bueno, yo apenas estoy empezando a leerlo y me ha parecido fantástico. Pero lo que estoy diciendo al final es, será ese paso, otro gran momento para que la iglesia siga adelante con su propósito y la gran comisión. La semana que viene vamos a estudiar cómo se implica esto para nosotros. ¿Qué relación? Yo sé que estamos lejos ahora quizás de la ley. Aquí todos los que oímos esto prácticamente somos gentiles. Pero ¿cómo trata esto con nosotros? Y una parte muy interesante. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por su dedicación a este video. Traté de mantenerme todo el tiempo regular que siempre hago. Y gracias a los hermanos que lo promueven, entre otros. Siempre les digo, úsenlo con otros, mándenselo a otros, que les llegue a mucha gente. No hay ningún problema con ello. Y gracias a Dios, así están haciendo muchos de ustedes y les animo a seguirlo haciendo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Oremos. Padre, qué bueno poder ver en tu palabra estos momentos tan excitantes en la vida de la iglesia, donde miles y cientos de hermanos creían y eran recibidos en la iglesia, y aún en estos momentos difíciles, tú, Señor, hacías la obra a través de estos hermanos. Gracias por estas cosas. Bendecimos tu nombre. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo este video y guárdale en todo lo que hace. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.